Vamos a hablar de trabajo y competitividad. Para eso ya estamos en contacto con el presidente de la Comisión de Legislación del Partido de Trabajo, perdón, el diputado Pedro Gisdoñán. Pedro, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Cairo? Buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia de Radio Sarandí. Pedro, hablemos un poco de trabajo y competitividad aquí en nuestro país. ¿Cómo ha ido evolucionando esas dos situaciones que, bueno, que van una de la mano de la otra con el tiempo? Bueno, sí, la verdad que es un tema que nosotros lo hemos venido siguiendo desde hace mucho tiempo. Creemos que es fundamental a la hora justamente de defender los puestos de trabajo y de generar nuevos. En esa línea hemos sido bastante críticos con lo que viene siendo esta gestión del ministro Castillo, del Frente Amplio en el gobierno, porque creemos que no se están tomando las medidas que vayan justamente en línea de la preservación de esos trabajos y la generación de nuevos empleos. Lo hemos venido denunciando como oposición. También hemos hecho propuestas. Nosotros el año pasado hemos presentado un proyecto de ley que va en la línea de lo que, bueno, aparentemente ahora a través del ministro Done el gobierno quiere hacer, de simplificar el tema de los trámites, que haya una ventanilla única. Creemos que el gobierno en estos casos tiene que ser proactivo, tiene que buscar justamente crear las condiciones para que no se pierdan esos puestos de trabajo y de alguna manera generar esa confianza que hoy no se tiene, por principalmente actitudes de este mismo gobierno en línea, por ejemplo, a el preaviso, que parece que es la gran medida que plantea el Ministerio de Trabajo, y la verdad que creemos que las medidas tienen que ir justamente a la causa de los despidos y no a que te avisen un tiempo antes que te vas a quedar sin trabajo. Entonces es lo que creemos, parece bastante obvio. No hemos tenido el eco que esperábamos, porque creemos que es importante para el Uruguay que existan esas medidas, que haya una posibilidad de proteger ese tipo de inversiones y de entender que justamente estas empresas, que obviamente buscan una rentabilidad, habían encontrado en Uruguay un equilibrio entre lo que significa la calidad del servicio y los salarios, que bueno, lo hacía atractivo y de alguna manera lo convirtió Uruguay en un referente en este tipo de empleos. Claramente esto no pasó y el gobierno no ha escuchado a los empleadores y bueno, ahora vemos con esta última noticia de estos despidos que se dieron en el ACE, que la respuesta del ministro fue decir que no sabía y que bueno, que como no había sindicato tampoco podía haberse enterado antes. Me parece que las relaciones laborales son un poco más complicadas desde el punto de vista de que no es simplemente escuchar a los sindicatos, tenemos que tener en cuenta también qué es lo que está reclamando los inversores, las empresas, y bueno, y lograr un equilibrio para que en definitiva el objetivo, que creo es el mismo que todos queremos, se cumpla, que es preservar los puestos de trabajo y que se generen nuevos empleos. Uno no puede dejar de estar de acuerdo, Pedro, con esto que estás diciendo, ¿no? Que hay que escuchar a todas las partes en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, con el simple objetivo de mejorar lo que son no solamente las condiciones de trabajo, sino también las condiciones ambientales para que el trabajo pueda crecer. Pero uno se pregunta si no estamos también, si el tema de fondo no tiene que ver con que el Uruguay históricamente es un país muy caro para invertir también, un país muy caro para llevar adelante una empresa, desde una empresa muy grande hasta una empresa muy chica. Este es un país que cobra mucho impuesto, de alguna manera, y cualquier cosa que vos vayas a abrir, hay un dicho que tú lo habrás escuchado, que es un dicho muy popular, que dice, cuando vos abrís una empresa, el socio que tenés es el Estado y el Estado no pierde nunca. Sí, es así. Comparto 100% contigo, es más, hemos tenido ese debate con algunas personas que obviamente te ponen de ejemplo otros países como Paraguay, por ejemplo, donde empresas que se han ido acá, como Yasaki, han ido justamente a ese lugar, donde hay una protección distinta al trabajador, pero hay un costo distinto también, y yo creo que en eso, obviamente el Uruguay no va a ir para atrás, creo que ha sido una característica nuestra, pero por ejemplo, fíjate en esto que se está dando de estos despidos como se dieron en Verizon, como se dieron en UKG, como se dieron en el Sabre, estos de ayer, que son en un sector donde Uruguay tenía como principal atractivo ser más confiable que los baratos, digamos, por la calidad de los trabajadores del Uruguay, y en relación a los costos era un poco inferior a lo que es el mundo desarrollado. Nosotros escuchábamos, por ejemplo, a integrantes de la empresa BASF que decían, bueno, hoy prácticamente vale lo mismo un trabajador en Alemania que en Uruguay. Entonces una empresa alemana, antes de estar en otro lado,
por el mismo precio y por sabiendo que la calidad de los trabajadores también es buena, lo hace en Alemania. A ver, acá no se trata tampoco de salir a buscar un rédito político en esto, cuando lo que se están quedando sin trabajo son los uruguayos. Yo creo que acá sabemos que hay medidas que de alguna manera internacionalmente han afectado, pero bueno, obviamente también sabemos que esos recortes se dan en los lugares donde hay menos productividad. Y creo que esas señales, como hablábamos del preaviso, que es una ratificación de un convenio de la OIT que no ratificó nadie, que en Europa nos decía el subsecretario de Trabajo, Barreto, en una comparecencia en la Comisión, de que en Europa existe esta figura en varios países, y existe de manera muy distinta. O sea, en España hay un plazo de determinados días, en Francia son 2 meses, pero el fin de la historia es que se queda sin trabajo la gente. Entonces, creemos que sí tiene que haber una postura distinta en relación justamente a entender para dónde va, sin, como decías vos, de alguna manera perder lo que son las garantías para los trabajadores, pero entendiendo que el Uruguay con este nivel de costos es inviable en un montón de aspectos. Y si eso no cambia, lamentablemente lo que va a pasar es esto que está pasando ahora, que a la hora de sacar cuentas se van a ir, ¿no? Más allá de los temas legislativos, Pedro, que son importantes, obviamente nadie niega la importancia que tienen. ¿Qué es lo que pasa con el Uruguay a la hora de plantarse también como un país moderno en lo que tiene que ver no solamente con su legislación de trabajo, sino que tiene que ver con la formación de los trabajadores y de alguna manera también, quizás esto habría que hablarlo con alguien más afín, el papel que tienen los sindicatos muchas veces también en lo que es la dinámica de trabajo. Y bueno, y es así, yo comparto la lectura que hace vos. Yo creo que acá la UTEC tiene que jugar otro papel fundamental, hay que desarrollar. A ver, el Uruguay en su momento fue un país que era de avanzada en relación justamente a la formación de la persona desde el punto de vista educativo, porque tenía, esa universidad pública, tenía esa posibilidad de que los hijos de los trabajadores puedan también de alguna manera estudiar y progresar. Pero la realidad es que el mundo hoy está yendo a otro tipo de empleos, ya aquello de mi hijo el doctor prácticamente no existe más, y donde hay menor desempleo es justamente en estas nuevas profesiones que generan un montón de condiciones distintas, que trae aparejado otro también, y ahí vamos, por ejemplo, con otra medida, que es esto de la jornada laboral, que obviamente el tipo de trabajo lleva a que haya un manejo distinto de lo que son las 8 horas clásicas, que era en una fábrica, que entrabas con una tarjeta y marcabas. Hoy en día el trabajo va por otro lado. Y este gobierno no ha colaborado en eso. Y no lo digo como una crítica por la crítica. Desde que ha asumido, han hablado de la reducción de la jornada laboral. Después salió ahora el ministro a decir que era reducción del tiempo de trabajo. Porque en realidad capaz que no es la reducción de las 8 horas diarias, sino buscar en la semana. O sea, y lo que no hay es un documento. ¿Es viable? ¿Es viable? Perdóname, Pedro, que te interrumpa, Sí. ¿pero es viable la reducción de la jornada laboral? Bueno, a ver, eso es un poco también lo que veníamos hablando, ¿viste? Que decíamos el tema de la legislación, que sea de avanzada. O sea, en el mundo es un debate que está planteado. Ahora, en este país, que lamentablemente para muchas cosas, y a este gobierno que le encanta plantear el tema de los diálogos, lo que no ha habido en eso es diálogo, porque si ha habido un planteo que lo han hecho en cada lugar que han podido, en un montón de aspectos, los que tienen empresa, es que en una fábrica, por ejemplo, de botones, vos sabés cuántos botones hacer por día y podés medir la productividad. Pero, por ejemplo, en el comercio, ¿vos cómo medís la productividad en una tienda comercial que de golpe un día vendés muchos pares de zapatos y otro día no te entra nadie? Entonces, creo que hay una realidad que más allá del discurso, del quedar bien con la barra, de que el sindicato de la PIT-CNT y todos los 1 de mayo lo vienen nombrando, pero la verdad que como no han logrado tampoco, creo, lograr ese consenso, incluso dentro del partido, ¿no? Porque claramente yo creo que si usted lo agarra a O'Donnell y le pregunta por esto, va a pensar totalmente distinto a Castillo, y es lo que está pasando en un montón de aspectos, que es un gobierno que tiene en la interna fricciones muy importantes, y creo que ahí ese debate en relación a cómo se mide la productividad o cómo se ha avanzado en otros países similares, porque también nos ha pasado en un montón de aspectos que uno puede ver que hay países que tienen una normativa avanzada en determinados aspectos, pero después acá es totalmente inaplicable. Entonces, para sacar proyectos de ley que después no se pueden aplicar, me parece que tampoco sirve para nada. Tenemos que ver efectivamente si podemos llegar a un equilibrio
de que haya un acuerdo, de avanzar justamente, sí, en que haya mejores condiciones de trabajo, pero que tampoco se resiente una empresa que quizás, ante la eventualidad de tener que reducir la jornada laboral y tener que contratar a otra persona más para cubrir el horario, no lo puede hacer y termina cerrando. Y al final, algo que busca ayudar a los trabajadores termina redundando en un aumento de desempleo. Pedro, al gobierno de la coalición le tocó bailar con la más fea, porque bueno, porque apenas asumido ya se había la pandemia había caído sobre todos nosotros a nivel mundial, pero acá en el Uruguay, como pasó en muchos lugares del mundo, se puso a prueba la creatividad, y no solamente la creatividad de las personas a la hora de, entre comillas, inventarse un trabajo. Se llama emprendedurismo según los términos técnicos, eh, y realmente uno vio cómo empresas, pequeñas empresas o personas también, de alguna manera renacieron en lo laboral en aquella época. Se puso a prueba la inventiva de las personas por el simple hecho de sobrevivir, y en algunos casos fueron cuestiones exitosas. ¿Se aprendió algo de todo eso? ¿Los gobiernos, quienes están en los lugares de toma de decisión, aprendieron algo de todo esto y se puede llegar a modernizar desde otro lugar el trabajo también? Yo estoy convencido que tiene que ser así. Una situación extrema llevó, como decís vos, comparto 100%, a de alguna manera tener que innovar, salir del statu quo, de decir, bueno, siempre hice esto, no quiero sacar de acá para poner allá. Y bueno, también se avanzó en aspectos como el teletrabajo, que bueno, que se legisló en el gobierno anterior y fue un avance en un montón de actividades que hoy han quedado después de lo que significó la pandemia. Pero yo estoy convencido de que el tema educativo, como hablábamos hoy, el tema de la preparación y de alguna manera el incentivo a que las personas puedan emprender, y bueno, y en eso hemos trabajado en un montón de aspectos en relación justamente a las primeras oportunidades, al acceso al crédito, al acompañamiento que se le puede hacer a los emprendedores. El Uruguay tiene, a ver, como de gran desventaja el no tener un mercado importante, porque somos pocos, pero también al ser pocos te da la posibilidad de tener cambios más rápidos en relación a que los efectos se puedan ver más rápido. Y bueno, y ahí es donde yo creo que obviamente el periodo pasado, con el tema de la pandemia, con el tema económico, que obviamente fue difícil, o sea, y a eso no lo puede discutir nadie, porque o sea, fue en el mundo entero y acá dentro de todo se pudo mantener bastante movimiento en la economía. Ha sido una batalla que, por lo menos en lo personal, yo lo he librado siempre y la voy a seguir librando en relación al sacarnos al socio ese que vos dijiste, que es el Estado, pero el Estado como una carga. O sea, yo creo que el Estado puede jugar un rol de acompañamiento y de apoyo a que las personas puedan desarrollar su creatividad y puedan demostrar sus capacidades, pero dentro del mundo privado también, que no sea simplemente un contrato siempre con el Estado y que el Estado termine siendo ese animal enorme que termina generando que todo el resto tenga que poner un montón de plata por servicios que no van acorde a la cantidad de plata que se pone, y que así todo no alcanza. Entonces, o cambiamos un poco el paradigma de a poco. Yo lo planteé con el tema de las compras internacionales en su momento y me generó también de todos lados observaciones que me decían, no, pero... Y el tema del empleo de los comercios clásicos, o sea, está en peligro y se han perdido un montón de puestos de trabajo y se van a perder más. Y yo entiendo que hay un avance desde el punto de vista tecnológico, pero no puede ser tampoco que vos de un día para el otro, personas que tienen 50 y pico de años, o 40 y largos, que les cuesta muchísimo encontrar trabajo, bueno, se reinventen. Y no es tan sencillo cuando no hay posibilidad. Yo creo que ahí sí el Estado tiene que jugar un rol, tiene que tener la posibilidad de que haya a través de Infop, a través de la UTEC, a través de la UTU, posibilidad de generar otra, y que sea paulatino para que no genere esos gastos sociales que son enormes, porque esa falta de competitividad, por ejemplo, del mundo frigorífico, que estamos con bastante dificultad en muchos lugares. A mí me ha pasado estar en Paysandú, por ejemplo, y el frigorífico Casablanca es un lugar cerca de Paysandú que vive por el frigorífico. O sea, mañana cierra, y no es solamente los 100 o 200 puestos de trabajo, pues son 200 familias que tienen cobertura médica, que tienen... Entonces, todo eso si se pierde, o sea, va a generar un gasto social mucho más importante que buscar alguna manera de que la empresa no cierre. Entonces, esa proactividad que tiene que haber desde un primer momento, que yo lo conversaba el otro día con un empresario que además de Uruguay trabaja en otros países, y me decía, Pedro, en otros lugares siempre está esa posibilidad, más allá del costo,
de decir, bueno, mirá, hay un tema con los embarques, con los aviones que llegan a tal horario. Bueno, allá se buscó la forma de que sea la mejor posibilidad para nosotros. O sea, nos han acompañado, han estado, y eso para la empresa es muy importante. Yo creo que acá en Uruguay no estamos acompañando Sí, lo que esos pasa, procesos que se están dando en todo el mundo, y obviamente nos genera esa incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con un gobierno que lamentablemente parece que sigue con la misma consigna de hace muchos años y no entiende que el mundo va por otro lado y que el Uruguay no es ajeno a esa realidad. pero quizás no es solamente el gobierno, Pedro, porque a una sociedad más avanzada no la hace un túnel por 18 de julio ni la hacen edificios más lindos o una rambla turística, la hace también en lo que tiene que ver con el movimiento, con lo que son los movimientos sociales, y cuando hablo de los movimientos sociales estoy hablando de los movimientos de trabajo. Lo dejabas entrever hace un ratito. Hay empresas que de alguna manera marcan el destino de una comunidad. Tuvimos el caso de Fanapel. Vos me estás hablando de un frigorífico del que depende el destino de prácticamente todo un pueblo. O sea, parece que históricamente seguimos aferrados a un formato antiguo en lo que tiene que ver no solamente de trabajo, sino de supervivencia. Y hoy en día, y vos lo sabes muy bien porque sos un hombre joven, la tecnología nos ha pasado como una ola. Y es por donde viene el futuro del trabajo. Y uno realmente no sabe, yo no soy consciente, y esto que quede bien claro, que lo estoy llevando de 30 años para atrás y para acá, en lo que tiene que ver con la modernización de la educación, en lo que tiene que ver con la modernización del Estado, que muchas veces históricamente nos resulta totalmente inútil y muchas veces una carga para los uruguayos. La dinámica del diálogo político entre los diferentes partidos, que agarran un tema y le dan 7 meses al mismo tema porque están haciendo campaña durante los 4 años, y a veces parecería que los verdaderos problemas de la gente solo sirven para debates como esto y no para acciones puntuales, modernas y efectivas para seguir adelante como país. Total, a ver, yo te hablaba del gobierno porque esas acciones las tiene que llevar adelante el gobierno. O sea, no puede ser que la iniciativa venga por otro lado. Y yo comparto todo lo que vos decís y me parece que no debe haber nadie que esté justamente relacionado al mundo del trabajo, que tenga diálogo con empresas, con trabajadores, que no lo vea. Entonces, yo creo que cuando la ideología le gana a la realidad, se dan esos debates eternos, que no llevan a nada. Y mirá que nos ha pasado con el tema de la seguridad social, de la reforma, es otro tema, que bueno, es ese estancamiento en una realidad que no existe más. Lleva justamente a una agonía que el final de la historia lo sabemos todos. Entonces, a ver, la colaboración tiene que venir de ese lado. Yo, con el tema de la ventanilla única, me podría hablar con todo el mundo, de buscar una oportunidad. Eso es algo que tiene que existir. No puede ser acá que vos tengas que ir, que presentes un documento en un organismo y después el mismo organismo en otra división te pida el mismo papel. O sea, no tiene gollete que hoy exista ese tipo de cosas en pleno 2026. Entonces, a ver, o entendemos que hay un planteo de laboral distinto, o seguimos en estas batallas eternas de el proletariado contra el empresario. O sea, no existe más, en ningún lado existe eso, no existe ni en China, no existe en Rusia. O sea, hoy en día lo que hay es un mundo que va a una velocidad que no la podemos seguir, porque también eso hay que entenderlo, no lo puede seguir ni Estados Unidos ni Europa, que cuando vos le hablás de inteligencia artificial, de buscar la forma de legislar, de hablar, porque, a ver, yo también soy joven, pero quiero tener, lo veo y me he juntado con gente de la CUT y de todo, y ellos me dicen, Pedro, mirá que acá no es un tema a veces de los países, porque obviamente la velocidad de la tecnología va más rápido de lo que puede ir. Ahora, si vos te quedás quieto, o en vez de avanzar lento, o avanzar, por más que no lo alcance, vas teniendo una afectación distinta, te quedás estancado en la década del 60 del siglo pasado, bueno, ahí vos flaco favor le estás haciendo justamente a los trabajadores. Entonces, me parece que la forma de defender al trabajador no es con las mismas consignas de siempre, sino buscando que vengan empresas nuevas a dar laburo, que paguen mejor y que en definitiva podamos crecer y que la juventud tenga la posibilidad de capacitarse, porque si no hay, hoy en día, si no hay una formación, si no hay una educación, y eso mirá que lo dijiste vos, a ver, han pasado gobiernos de todos los partidos y hoy en día el Uruguay en eso no está a la vanguardia de donde debería estar.
Y creo que es un debate que también nos tiene que y, cuestionar a todos. Porque decía, y convengamos, convengamos, Pedro, los sindicatos en la educación, todo, y ¿qué se ha hecho? Y te termina ganando eso, el no tener lío con los sindicatos. Y bueno, y la verdad que creo que ahí es donde me parece que está faltando ese coraje para avanzar. Y sumémosle a esto que el pobre sigue viviendo, que no vive como el pobre de hace 20 años, sino que vive literalmente en una miseria mental y material que es totalmente injusta, y si uno es frío es carísimo para el país, que tenemos tirada en la calle una fuerza joven de trabajo y de estudio que no sirve para absolutamente nada y que se le alienta a seguir de esa manera. Cairo. Y esto no es solamente la droga, es la falta, es la falta de cultura del trabajo que se ha ido diluyendo en los últimos también 30 años aquí en nuestro país, de forma más lenta al principio y de forma más rápida de un tiempo a esta parte, que además, Pedro, esto yo lo hablé con otros legisladores de otros partidos, tengamos en cuenta que dentro de unos años nos va a salir el doble de caro, porque vamos a tener que seguir manteniendo también toda esta situación de alguna manera, y esto tiene que ver con el trabajo, y tiene mucho que ver con el trabajo, porque también habla de la cultura del trabajo. Como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿cuáles son los pasos que se siguen ante una situación como la que estábamos planteando al principio de esta nota? Yo comparto, perdoná nada más de esto que dijiste al final, trabajo y educación, ¿no? Porque también es parte de la formación y bueno, y esas posibilidades hoy que como no tienen educación, no tienen ese hábito de trabajo, terminan delinquiendo y terminan en un montón de cosas, y la mayoría son jóvenes. Y que cada vez son más. Totalmente. Y que cada vez son más. Nosotros como comisión, y yo he sido siempre bastante crítico en relación muchas veces al funcionamiento de la recepción de las delegaciones, que creo que es importante, pero que muchas veces esas soluciones tienen que estar en el Ministerio de Trabajo, porque a ver, nosotros en el Parlamento tenemos que legislar, tenemos que buscar generar un marco jurídico que tenga de alguna manera las condiciones para que haya la protección para los trabajadores y de alguna manera colaborar para que haya nuevos puestos de trabajo. Nosotros estamos en contacto directo, hemos estado recibiendo al ministro la semana pasada, ha venido con la ministra de Industria, y bueno, han hecho un montón de anuncios y la verdad, como te decía hoy al principio, a mí me ha dejado preocupado porque bueno, se sigue insistiendo con el tema del preaviso, de la jornada de trabajo, y bueno, yo creo que acá lo que tiene que haber es una actitud mucho más proactiva en generar condiciones para que los puestos de trabajo se mantengan y se puedan crear. En relación a eso vamos a estar siempre dispuestos a atender a todos los que crean que se puede colaborar desde algún lugar, y bueno, y nosotros como legislador proponiendo cosas. Yo creo que sí hay que marcar como oposición las cosas que vemos que están mal, pero no nos podemos caer en eso, sino que tenemos que seguir proactivamente generando también insumos que lamentablemente este gobierno no ha tomado, pero que bueno, esperemos que en algún momento puedan también entender que nosotros estamos para sumar y que acá no significa, no es por lo menos en lo personal una premisa que cuanto peor le vaya al gobierno mejor, porque acá, como dice el dicho que se ha repetido mucho últimamente, nadie se salva solo, y si alrededor nuestro todo se prende fuego, las repercusiones también nos van a afectar a todos, así que en esa línea vamos a estar poniendo el hombro. Diputado Pedro Gisdonian, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre un gusto, que tengan buena tarde. Un abrazo.